Entonces vamos a ver básicamente, ustedes vieron con el doctor Luis Márquez una ley que es muy importante. ¿Cuál es la ley? ¿Ya se les olvidó? La 1523. Apunten ahí grande, ley 1523 del 2012. Esa ley es importante porque partimos la historia en temas de desastres. De el año 2012 hacia atrás había una doctrina completamente diferente en el país, completamente diferente. Pues a manera de información les cuento que por allá había un decreto que era el decreto 919 y hablábamos de CLOPATS, de CREPATS, unos términos todos raros. Pero en síntesis se le daba más peso a la atención de desastres, a la prevención del desastre, era Oficina Nacional de Prevención y Atención de Desastres. No se hablaba de la gestión. Listo, entonces vamos a mirar un poco de la ley 1523 hacia atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba en el país? ¿Qué pasaba en el país? Yo creo que por allá en 1979, ¿quién es de Tumaco? ¿Quién sabe de Tumaco? A ver, ¿qué pasó por allá en el 79 en Tumaco? Fue cuando el famoso maremoto que acabó con el charco Nariño. Ok, hubo un maremoto, acabó con el charco Nariño. En ese entonces no hablábamos de sistemas de alerta temprana, y de hecho SATIC, ¿qué quiere decir? Inteligentes y comunitarias. Hay que mirar entonces qué pasó en esa época. Si habían sistemas de alerta tempranas, inteligentes y comunitarias para salvar vidas en Tumaco, no lo había. Entonces simplemente nosotros pudimos haber salvado vidas, nosotros como país. No lo hicimos porque desconocíamos el proceso de la gestión de riesgo de desastres. Eso de que no, que esto es un castigo de mi Dios. Dios no castiga. Que es un castigo de la naturaleza. La naturaleza no castiga. La naturaleza no castiga. Más bien es una consecuencia de nuestra indiferencia frente a la gestión del riesgo de desastres. Entonces qué bueno que su merced se acordó de 1979. Y si miramos hacia atrás, pues cada evento tenía su propia particularidad. Por acá recuerdo, ¿alguien ha visto la película de Armero? Es triste, pero es un poco lo que sucedía en ese entonces. Armero, nosotros en la película cuentan que había las señales de que el volcán estaba activado. Había cenizas, muchas cenizas, no los últimos 8 días, los últimos 15 días, no, es que un volcán avisa. Pero resulta que el conocimiento del volcán y del fenómeno volcánico estaba en manos de algunas pocas personas. Entonces de nada sirve que su merced sepa y no aplique y no le informe a la comunidad. Entonces ahí nos dimos cuenta que algo fallaba en nuestro sistema o en nuestra manera de asumir los desastres. Y finalmente, dentro de la película y algunos antecedentes históricos, el alcalde de su época dispuso un carro de perifoneo a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, diciéndole a la gente que no se preocuparan, que eso estaba todo bien, que eso era normal del volcán, porque es que yo llevo 50 años y aquí no ha pasado nada. Y como no ha pasado nada, pues no va a pasar nada. Entonces fíjese lo grave del tema. A eso de las 10, 11, 12 de la noche, qué sé yo, sucede la erupción volcánica, genera el deshielo se derrite el hielo, se derrite. Allá es que tenemos que impactar, como el niño que le dice, papá, ¿y tú por qué fumas? Ay, papá, ¿y tú por qué dices mentiras? Ay, papá, ¿y tú por qué sales en el carro y no llevas botiquín de seguridad? Ay, papá, ¿tú tienes el extintor? Ay, mamá, ¿tú por qué dices mentiras? ¿Por qué le dices al Señor que le diga que no estoy cuando sí estás? Nosotros, te lo pasaste, mamá. Así es mi hija. Papá, no, ¿cómo se va a pasar el semáforo en rojo? Los niños son un lienzo en blanco.
Por allá estaba, vea, por allá estaba la costa nariñense, el maremoto en el Pacífico. Pero terminemos de hablar de Armero. Listo. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió el evento, se materializó el desastre natural, se deshiela, se derrite el hielo baja, 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 se acumula como un dique y luego eso genera una avalancha que se lleva a Armero. Pero eso no fue lo peor vino después. ¿Qué vino después? No sabíamos qué había pasado. Imagínense, eso sucedió a la medianoche. Yo era chico y como a las 7 de la mañana salió ya mi llamada. Alerta, alerta, una situación, está borrado Armero. 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Bueno, entonces, quietos ahí, yo quiero que ustedes vayan escribiendo qué errores identifican ustedes como comunidad. ¿Qué debió haber hecho el alcalde? ¿Qué debió haber hecho el gobierno? ¿Qué debe haber hecho yo como padre de familia ya? Ustedes van escribiendo cualquier cosa, lo que se les ocurra lo van a escribir. Y ahorita me van a contar y nuestra compañera ya me va a ayudar y va a escribir en este lienzo en blanco las palabras que nos den nuestro compañero. Listo. Lo peor estaba por venir. Entonces, primero, no teníamos un sistema de vigilar una amenaza natural. No la vigilamos, ¿cierto? No la vigilamos. Y estando en el proceso de vigilancia, no teníamos claro cuándo había que decretar una alerta. No teníamos claro que había que decretar una alerta, ¿cierto? Ojo ahí, no lo teníamos claro. Pero lo peor estaba por llegar. 7 de la mañana, cruza un avión, dice, vea, aquí definitivamente hay un desastre. Y comenzamos nosotros, ¿y ahora qué hacemos? Hay que recoger los muertos. No sabíamos cómo recoger los muertos, dónde ubicarlos, identificar los cuerpos. Las personas perdieron sus hijos, su familia, los niños nadie los recogió, se los llevaron, se perdieron. Pedimos ayudas humanitarias internacionales, las ayudas llegaron, se las robaron, las ambulancias se pudrieron, nunca las entregaron. Fíjense cómo después de Armero algo sucedió. Después de Armero se crea el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres con el decreto 919. O sea, algo hicimos, algo aprendimos después de Armero, hay que hacer algo. ¿Recuerden el terremoto de Popayán? Yo recuerdo el terremoto de Popayán porque aparece un video donde sale Gonzalo Rodríguez Cacha en una fila entregándole plata. ¿Quién ha visto ese video donde está entregándole plata a la gente y como mirando la fila? Un poco después de eso comenzamos a reflexionar, oiga, ¿estamos construyendo bien? ¿Cuáles son las zonas de amenaza sísmica en el país? ¿Por qué hay sismos en el país? ¿Por qué hay sismos? ¿Qué es un sismo? ¿Qué son las fallas geológicas? ¿Qué son las placas tectónicas? ¿Por qué tiembla? ¿Cali es propenso a un terremoto, su merced divina? Ella dice que sí. ¿Quién da más? ¿Su merced cree que Cali es propenso a un... ¿Por qué Cali es propenso a un terremoto? Cinturón de fuego del Pacífico. Oiga, ustedes deberían ayudarme aquí a dar más bien la clase. Felicitaciones, muy bien. Todas estas cosas que al parecer son muy elementales, pues eso no sucedía en la década del 80. Eso no sucedía. Viene a suceder un poco ahora que estamos hablando de la gestión del riesgo de desastres. Después tuvimos un poco el terremoto de Armenia, ¿lo recuerdan? El terremoto de Armenia fue muy complicado. Y ya habíamos tenido Armero, habíamos tenido el terremoto de Popayán, habíamos tenido el Charco Nariño. Digamos que son como las emergencias de los últimos 50 años en donde se desarrolló el sistema. Pero en el terremoto de Armenia nos cogió con los pantalones abajo. ¿Cuál es la diferencia entre una inundación y un terremoto? A ver, ¿quién es la persona así berraca? Ustedes son SATIC, ¿no? Ah, bueno. Le pregunto, ¿en un terremoto yo puedo avisar que hay un terremoto? Entonces, la alerta de sismo
a diferencia de inundación o de erupción volcánica, perfecto, no es previsible. Nosotros no podemos prever que va a haber un terremoto, pero sí podemos saber que estamos vulnerables, que estamos en una zona sísmica muy alta y debemos estar prevenidos, debemos estar alertas y atentos a lo que pueda suceder. En este momento hay algo que se llama silencio sísmico. El último gran terremoto en Cali fue por allá en 1840 más o menos. Y estamos en un silencio sísmico. Dicen los que saben del tema que la energía de las placas tectónicas se va acumulando y cada cierto periodo de tiempo hay una gran liberación de energía a través de un terremoto. Dios bendito. Bueno, entonces volviendo acá al tema del eje cafetero del Quindío, pues hubo muchas edificaciones que se cayeron. Entonces nos dimos cuenta en el Quindío, como gobierno, no nos dimos cuenta en el terremoto de Popayán, de que debemos tener unas condiciones mínimas para construir una vivienda. Entonces aquí comenzamos a hablar y a generar normatividad sobre el tema de la sismorresistencia, eje cafetero, acá está fenómeno de la niña, eje cafetero, un poco hablar sobre construcciones sismorresistentes. Y eso ha venido evolucionando y ya hoy tenemos un código de construcción sismorresistente. ¿Quién ha construido su propia casita ladrillo a ladrillo? Levantar la mano. Mi padre construyó la casa. Tú construiste tu casa ladrillo a ladrillo, ¿cierto? Pero aquí, en este caso, recuerda que estamos hablando de terremoto de Armenia y un poco lo que la señora está diciendo, o ese mea culpa, pero en medio de su mea culpa dice, no, yo le metí varilla, yo le hice zapatas, yo estaba pendiente del tema. Un poco, digamos que si nosotros como Estado no tenemos la capacidad de controlar un proceso de urbanización, de construcción, hoy en el 2024, ustedes imagínense cómo era en la década del 80. Por eso tuvimos tantos edificios que se cayeron, que se dañaron, porque pues de Armenia para acá hemos comenzado a trabajar todo el tema de construcciones sismorresistentes. Sismorresistentes. Del terremoto de Armenia para acá comenzamos a hacer estudios de zonificación sísmica. ¡Wow! Zonificación sísmica es en dónde tiembla o que tiemble más o que tenga mayor impacto dentro de la misma ciudad. Microzonificación, ¿qué es micro, su merced divina? Micro es algo pequeño. Algo pequeño. ¿Y macro? Grande. Súper grande. ¿Y zona? ¿Qué es? Perfecto. Y si digo un estudio de microzonificación sísmica, ¿qué querrá decir? Una parte del estudio. Del sector, de la zona, del barrio, de la cuadra. Perfecto, miren ustedes, para llegar a esa conclusión que un estudio de microzonificación sísmica es cuál es el barrio, cuál es la zona, la cuadra en donde más se puede sentir el temblor. Y para eso no hay que ir al oso, no hay que ser geólogo, pero uno poco a poco lo va entendiendo. Resulta que a partir de esta época, recuerda que estamos hablando del terremoto del eje cafetero. Entonces tenemos dos elementos después del eje cafetero que son importantes. ¿Cuál es el primero? Una normatividad para construir medianamente mejor. ¿Listo? Eso es lo primero. Lo segundo, una normatividad para hacer estudios de microzonificación sísmica o estudiar las amenazas. Mejor, el estudio de las amenazas. El estudio de las amenazas. Se caen las casas viejas. Se cae lo nuevo. ¿Ustedes recuerdan el edificio Space en Medellín? ¿Su merced divina tiene un marcador de pronto? Sí. No sé. Ay, carajo. Bueno. Ay, tan divina, su merced. No, pues es que... Ay, carajo. Bueno, no importa.
Es que quiero contarles, ¿se acuerdan que yo le pregunté a la señora? Viviana. Le pregunté a doña Viviana, oiga, doña Viviana, ¿usted estaba pendiente de la vaina del cemento? ¿Y no será también un tema como de economía? Que si yo soy el constructor y quiero ganar más plata, pues me hago el pendejo y le meto, si me dice que hay que meter una varilla así de gruesa, pues le meto una flaca como yo. Entonces vea que ahí hay múltiples factores. La calidad de los materiales, las técnicas constructivas. Yo me acuerdo que cuando nosotros construimos nuestra casa por Boyacá, nosotros conseguimos el maestro. El maestro siempre iba borracho. El maestro siempre iba borracho. Y él era el maestro de toda la vida y todo el mundo le decía maestro. Maestro, ¿y usted dónde estudió? No, que la Universidad de la Vida. Entonces, otro tema que sucede allí es cómo se integran los ministerios, toda la estructura gubernativa para hacer algo que es lo que estamos un poco haciendo acá, que es la capacitación y la acreditación de competencias a través de diferentes entidades. Entonces ya nadie puede ir a construir porque es que yo soy el maestro. El SENA te dice, ven y yo te enseño y te capacito en habilidades, en competencias sobre cómo es el proceso constructivo. Entonces, cuando usted vaya a contratar a alguien para hacer su casa, ¿usted qué le pide primero? Una certificación. ¿Usted dónde estudió? ¿Usted dónde estudió? Mi padre, que en paz descanse, decía, mijo, es que es más bruto que un policía. Y cuando me miraba, entonces el hombre, no, mijo, tranquilo. Más bruto que un policía, decía mi padre. Muy bien, ¿por qué el SENA es tan importante? ¿O por qué entidades de capacitación en competencia, o sea, que enseñen a trabajar? Porque es que nuestros padres, yo me incluyo tal vez en mis padres, todos del 80 para acá, del 70 para acá, el ideal de un padre primero era que fueran bachiller, bueno, que terminaran la primaria. Mi padre no terminó la primaria, mi madre no sabe leer ni escribir, somos de otra generación. Entonces ellos querían que por lo menos mi hijo fuera bachiller, entonces ya bachiller, ¿no? Ya. Hoy por hoy sacar su título profesional pues apenas lo dejan el partidor de la vida. Y como que si usted necesita ser profesional para que no le toque duro como me tocó a mí. Ese es el tema. Lo que hoy se busca a partir del, a partir de ese terremoto, cambiaron algunas cosas. Cambiaron normas constructivas, cambiaron certificaciones de competencias para que la gente dijera, es que yo soy el maestro. No, usted no es el maestro. Un poco el control de los grandes constructores y nos dimos cuenta que la gente estaba siendo manipulada y hasta hoy sigue siendo manipulada por construir en donde no se debe. Entonces, ¿por qué la gente termina ya construyendo donde no se debe? Pues por la violencia, por la pobreza, porque los estafaron, porque también es una manera de vivir y el desplazamiento forzado, por mil cosas que eso no lo vamos a analizar acá. Entonces, ¿qué sucede? Después en 1998, por allá, se genera algo que son los planes de ordenamiento territorial. ¿Recuerdan los planes de ordenamiento territorial? Ya les voy a contar. En el eje cafetero nos dimos cuenta que las construcciones estaban en donde no debían estar. Estudios de microzonificación, ¿qué? Sísmica, ¿recuerdan eso? Téngalo aquí en la cabeza. Entonces, téngalo aquí en la cabeza. Entonces, ¿dónde sí construir y dónde no construir? Entonces yo pregunto, ¿tú vas a construir tu casa cerca de un río? No, pero las viviendas están construidas en los ríos, en los arillones. Resulta que en el 97, 98 nace la ley de ordenamiento territorial, que dónde sí se construye y dónde no se construye, básicamente es eso. ¿Y por qué sí se construye acá y por qué no se construye allá? Entonces clasifican el suelo que pisamos lo clasifican. Ya hay suelo de protección, que hay que protegerlo, ¿por qué? Como los niños. A este niño hay que protegerlo porque está pequeño, porque el niño es el futuro del país, entonces hay que proteger al niño. Así también hay suelos que hay que proteger. ¿Cuál será el suelo que tenemos que proteger al máximo? El que nos da la papita.
que es el suelo agrológicamente número 1, o sea, el que tiene principalmente para producción de alimentos. Ese hay que protegerlo. Y en la escala del suelo, el siguiente suelo es el que puede tener un uso mixto, de ganadería y de agricultura. El siguiente suelo es el suelo que puede tener un uso de, podemos construir viviendas, o sea, es un suelo que de pronto no es tan importante para generar alimentos. Y el otro suelo es el suelo que ya se va degradando y que ya es menos productivo. Entonces los suelos que hay que proteger vienen desde su capacidad agrológica de producir alimentos es máxima, entonces ahí no se puede construir porque entonces después ¿dónde vamos a sembrar? Un poco eso. Eso lo hizo el plan de ordenamiento territorial, proteger los suelos. También los clasificó. Hay unos suelos que también tienen una importancia ecológica, porque están nuestras fuentes de agua. ¿Quién conoce una quebrada? Un río. Allá donde nace la quebrada. Es que estamos haciendo como el recuento. Recuerde que hemos visto cuántos, Tumaco, Popayán y Armero. Y te estoy contando un poco como qué hizo el país después de ese desastre. Entonces, aquí hay una ley muy importante que es los planes de ordenamiento territorial, que vienen más o menos desde el 98 para acá, y que hoy todavía no sabemos planear el territorio, digamos que nos queda difícil hacer el ejercicio, porque hay comunidades que no se quieren sentar a planear el territorio. Entonces, ahí es donde ya vienen unos procesos de formación, en donde las alcaldías, el gobierno nacional, el gobierno departamental, tiene que hacer un proceso participativo de planeación del territorio. Todo eso ha sido una evolución, como donde tú vives. Bueno, después llegó más o menos, a ver, vamos corriendo aquí rápido, saltemos. ¿Se acuerdan alguien cuando dijo, me colocas otra vez la presentación? Perdóname. Esa maldita niña, ¿recuerdan quién dijo esa maldita niña? El presidente Santos. Cuando llega el presidente Santos, tenemos el fenómeno de la niña. Pero entonces, perdónenme aquí, ¿recuerdan ustedes cuando tuvimos la hora Gaviria? Entonces veamos la hora Gaviria y luego vemos el fenómeno de la niña. Listo. La hora Gaviria, ¿qué pasó por aquí en la hora Gaviria? Ayúdenme, después no, aquí tenemos galeras, ya, el fenómeno de la niña acá. Entre el fenómeno de la niña y el galeras, digamos por acá, sí, pues el volcán de Elevado Ruiz es Armero, pero entre este y este, más o menos, entre el 98 al 2006, ¿se acuerdan la hora Gaviria? ¿Qué pasó en la hora Gaviria? Diego, usted no, porque usted estaba muy chino. La hora Gaviria, ¿usted recuerda qué pasó en la hora Gaviria? Cuéntanos, ¿qué pasó en la hora Gaviria? Más temprano. ¿Y eso para qué? Para ahorrar energía. Entonces, ¿qué pasó en la hora Gaviria? Tuvimos una temporada seca, el fenómeno del niño. Esa fue la primera vez que nos dimos cuenta que el fenómeno del niño existía. Y nuestro sistema de producción y distribución eléctrica era supremamente débil y tuvimos una crisis de generación de energía. ¿Y eso qué tiene que ver con gestión de riesgo de desastres? Porque hubo incendios forestales, hubo desabastecimiento de agua potable y desabastecimiento a las centrales energéticas. Y fue muy grave. Tanto así que el presidente dijo, no, pues levantémonos más temprano para aprovechar al máximo la luz del día. Entonces, a las 5 de la mañana, que para nosotros era a las 6, entonces tocaba madrugar muchísimo. Y ahí nos dimos cuenta que teníamos que proteger las fuentes de agua, proteger los ecosistemas, que la gestión del riesgo de desastre era mucho más amplia que simplemente ir a llevar un mercado. Pero ahorita también les cuento la historia para llevar mercados. Ahora sí, entramos a 2010, cuando yo llegué al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, 2010-2011, el fenómeno de la niña. Ese fenómeno de la niña, ¿ustedes conocen el Canal del Dique? Bueno, aquí está el río Magdalena, que va de sur a norte. Cuando el río Magdalena va a llegar allá a su desembocadura, le hicieron a pico y pala los españoles, con esclavos negros e indígenas,
Hicieron un dique, lo desviaron. Exacto. Y ese canal del dique que lo hicieron negros e indígenas, los unos y los otros esclavos, a pica y pala, se rompió. Y entonces inundó todas las comunidades de ese sector. Entonces, en su momento, el canal del dique se rompe y las comunidades quedan con el agua literal hasta el cuello. Se destruyen plantas de potabilización de agua. Ya le vamos a hacer cuántas plantas de potabilización de agua se destruyeron. Entonces, un poco para decirles que en esa temporada, a raíz del fenómeno de la niña 2010-2011, se parte por completo la historia, porque antes estábamos trabajando con un modelo de riesgo de desastres de atención del desastre, la atención del desastre. Y a partir del 2012, con la ley 1523, hablamos de un modelo diferente, que es el modelo de por procesos. Y la ley que hablaban ahora rato, hablaban de la gestión del riesgo de desastres. Ahí ya cambia la ley. Ahí ya cambia por completo. Y la ley, ¿se acuerda qué decía la ley? La ley define 3 procesos. ¿Quién me dice esos 3 procesos de la ley? Resulta que, voy a contarles una historia. En mi época de policía, pues me gustó una muchacha. Y yo salí con la muchacha. Y resultó que la muchacha tenía esposo. Yo no lo sabía. Entonces el hombre fue y me dijo, venga para acá, teniente, ¿cómo así que usted está saliendo con mi esposa? Usted sigue metiendo con mi esposa, yo lo voy a joder y lo voy a demandar. Y yo, ¡ah! Entonces ya tenía una advertencia, una amenaza, muy bien, ya tenía una amenaza. Y el señor me dijo, usted sigue saliendo con mi esposa, yo lo jodo. Lo mismo nos dice el volcán. Usted sigue ocupando el territorio que es mío y yo te jodo. Usted sigue construyendo aquí en la orilla que soy yo el río y yo te jodo. Usted construye en la ladera de la montaña que está inestable y yo te jodo. Usted construye en un área de riesgo no mitigable y yo te jodo. Entonces el Señor me lo advirtió. Entonces, como el Señor me lo advirtió, yo hice conocimiento del riesgo. Que le hice inteligencia ¿a quién? A mi amenaza. Entonces, hágame un favor, búsqueme el teléfono de este man. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? ¿En qué trabaja? ¿Cuánto gana? ¿Cuántos hijos tiene? ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora se acuesta? ¿Es cierto que la quiere? ¿Es cierto que está casado? Entonces, ¿estoy conociendo a quién? A la amenaza, muy bien. Estoy conociendo la amenaza. Porque el que tiene enemigos no duerme. El que tiene una amenaza natural, soldado olvidado no muere en guerra. Entonces, un poco todo eso que les estoy contando es el conocer la amenaza. Pero de nada vale conocer la amenaza si yo no hago algo. Entonces ahí viene la reducción del riesgo y ser consciente de que si yo seguía en esa actitud haciendo algo que era indebido, pues el Señor de pronto me metió una trompada, yo bien flaco y desgalamido, pues a medianada eso me jode. Uno bien flaco y desgalamido, a medianada te jode. Poco lo que hacía, no, que venga yo me voy a trompar, no, yo puedo con los gatos chiquitos, no, me matan 10 veces. Entonces la ley 1523 del 2012 un poco entendió que la gestión del riesgo de desastres tiene esos 3 momentos: conocer la amenaza, estudiar la amenaza, y para estudiar la amenaza, así como yo le pedí el favor a alguien, oiga, ayúdeme a buscar el teléfono, el gobierno nacional también tiene quien estudia las amenazas. A ver, un 5 para el que me diga quién estudia la amenaza de riesgo volcánico. O sea, ¿quién vigila los volcanes? El Sistema Geológico Nacional. Ustedes recuerdan hace mucho tiempo que salía una señora Pastusa, que duró mucho tiempo en el servicio geológico, Pastusa, que era Marta Calvache.
por ese apellido Calvache, Marta Calvache, una gran dama, científica ella de la gestión del riesgo de desastres. ¿Qué otra entidad técnica científica tiene el país? ¿Quién nos dice si va a llover o no va a llover? El IDEAM nos dice si va a llover o no va a llover. Entonces, si el IDEAM te dice, oiga señor, ojo que en el alto de la línea está lloviendo muchísimo y hay riesgo de deslizamiento. El desbordamiento de los ríos, ¿cierto, papá? Excelente. Y el deslizamiento dice, entre más pendiente sea la montaña, pues hay más riesgo de deslizamiento. Entonces, si la montaña es muy, muy pendiente, pues yo no voy a construir ahí. Y dice, ojo, muchos de nosotros, por lo menos a mí me da pereza viajar por carretera cuando está lloviendo, porque es muy peligroso. Los deslizamientos. A ver, otra, ¿quién está pendiente de los tsunamis en el mar? Bueno, la Armada, sí, perfecto, la Armada, sí señora. La Armada tiene un convenio con los gringos, con el gobierno americano, y el gobierno americano tiene un sistema en el mar, pues es la primera economía, ellos, es mejor ser rico que pobre, pues ellos son nuestros vecinos ricos, y ellos sí monitorean el mar y nos avisan, dice, oiga, cuidado, porque tembló en la mitad del Océano Pacífico y allá les va a llegar un tsunami, y nos advierte, y nos declaramos en un nivel de alerta. Entonces, todo eso es reducción del riesgo. Ya identificamos la amenaza, ¿cierto? Que era salir con la esposa del Señor. Identificamos la amenaza del volcán, identificamos la amenaza de las lluvias, del río, el niño dijo que el río se crecía, identificamos la amenaza porque vivimos en un riesgo sísmico. Y tomen nota porque ustedes mañana van a tener que hacer un ejercicio, identificar cuáles son las amenazas de su comunidad. ¿Sí ven? Por eso les estoy aterrizando el tema. Mañana, ustedes van a tener que sentarse a escribir cuáles son las amenazas de su comunidad. Y van a tener que escribir cuáles pueden ser las medidas preventivas que ustedes van a hacer para que esa amenaza no se materialice. Y van a ver ahora con el doctor, van a ver qué es el tema de la vulnerabilidad, de la amenaza, del riesgo, que eso es como un triángulo y unas vainas ahí. Entonces, conocimiento, reducción y manejo del desastre. Entonces, yo sé que el Señor me iba a agredir si yo salía saliendo con la esposa. Pero yo de terco, yo seguí saliendo con la esposa, no tomé ninguna medida de prevención, y llegué y el Señor efectivamente me dijo, venga a ver, nos vamos a dar aquí golpes. Y me pegó. Entonces, después de que me pega, ¿yo qué hago con mi ojo colombino? Me voy para el hospital a que me atiendan. Cuando ya me pegan, cuando ya la naturaleza materializa un hecho, pues ya viene si es una calamidad pública, si es un desastre. Cuando sucede algo que no estamos en casa, ¿qué es lo primero que hacemos? Su merced, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Doña Angélica. Entonces le voy a hacer una llamada. Saque su celular, doña Angélica. Aló, doña Angélica. Aló, doña Angélica. Usted no está en su casa, yo estoy en su casa. Doña Angélica. Aló, contésteme, doña Angélica. Doña Angélica, para contarle que es que estoy aquí en su casa. ¿Usted qué? Ay, doña Angélica. No, doña Angélica, pues yo sé que usted no está, pero lo que pasa es que como aquí vino el carro bombero, entonces yo llamo para contarle que aquí está el carro bomberos. ¿Qué pasó? Vean lo primero que ella pregunta. Ese ¿qué pasó? Es lo mismo que pregunta el alcalde. ¿Qué pasó? Paren bolas. No, doña Angélica, pues resulta que esta mañana como a las 2 de la mañana esto se prendió y lo que pasó fue que se le prendió candela a su casa. Ella no amaneció en la casa. Siga, doña Angélica. Dígale que salió a las 6. Sí, señora, pero aquí está todo quemado. ¿Quién sabe? Entonces fíjese cómo ella, doña Angélica, comienza a preguntar qué pasó, qué se le dañó, su televisor, su cama. Ay, ¿yo dónde voy a dormir esta noche? ¿Qué le pasó al perro? El perro se perdió. Ella poco a poco comienza a averiguar qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Dónde va a dormir esta noche? ¿Se le quemó el mercado, doña Angélica?
Y para mañana comer, ¿qué? Doña Angélica, el gas, la estufa se le dañó, esto se le quemó. Ay, no, Dios mío, y para mis hijos. Y se le quemó la ropa. Y no hay agua. Entonces, un poco todo eso que me está contando doña Angélica es lo que pasa realmente en una situación de emergencia. Y queda uno en la nada. Pero así como es doña Angélica, multiplique a doña Angélica por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 10.000, por 20.000, por 30.000, por 40.000, por 50.000, por 1.000.000 de personas. O sea que tienes una amenaza. La amenaza de incendio. Porque tienes combustible vegetal que se llama esterilla. Es un combustible biomasa. Es biomasa, es combustible. Entonces fíjense que después de la ley 1523 que mencionó el doctor, que ustedes ya vieron la ley, se crearon esos 3 procesos: conocer, mitigar o prevenir y atender la emergencia. Entonces esos son los 3 procesos de la gestión del riesgo de desastres. Y es así como con estos grandes eventos, con estos grandes golpes en la cara que nos dimos nosotros mismos, no la naturaleza, que nos dimos nosotros mismos, es como ha evolucionado todo el sistema de gestión de riesgo de desastres. En la alcaldía de Cali tenemos una secretaría de gestión del riesgo de desastres. Y es esta secretaría la que lidera los planes de conocimiento, reducción y manejo de desastres. ¿Hasta ahí cómo va el cuento? ¿Bien? Listo, entonces ustedes me van a escribir, por favor, un listado de 20 palabras, 20 argumentos, que me digan cómo era antes de la ley 1523. Y ustedes me van a escribir otras 20 palabras u oraciones que me digan cómo es la gestión del riesgo después de la ley 1523. ¿Listos? ¿Cómo era antes? Antes de la ley 1523 del 2002. Después de que se inicia la ley 1523 de 2012, se crean los fondos, el fondo municipal donde el alcalde declara calamidad doméstica con su consejo de gestión del riesgo. Calamidad pública, perdón, ¿qué dije? Doméstica. Por eso hay que escribir lo que vamos a decir. Pero lo tengo escrito, mira. ¿Cómo llama el Pública. niño? Juan Diego. Juan Diego. ¿Viste que hay que escribir lo que uno va a decir? Porque la señora Italia escribió. No, ella escribió. Aquí dice público. Sí, pero ella le metió El doméstico. Se salió, no porque sé de no lo dónde. leyó. se le Por- salió inconsciente. Juan Diego, por eso, siempre escribe lo que vas a decir. A leer. Siempre escribe lo que vas a decir, Juan Diego, para que no te vayas a equivocar. Bueno. Gracias. En el fondo departamental está el gobernador y el Consejo de Gestión del Riesgo. Y el fondo nacional, que ya es el desastre nacional que declara el presidente. Los territorios que se empiezan como a organizar y a declarar que para los cuidados de cada uno, después de unos conocimientos con la ley y la normatividad, se da los protocolos o normas de las técnicas constructivas, las certificaciones de los materiales, certificaciones de competencia en diferentes áreas, y se empiezan a tener en cuenta los suelos de agronomía que generan alimento, el suelo mixto, que es la ganadería y el agro, el suelo de vivienda, donde podríamos construir, el suelo menos productivo, el suelo de la importancia ecológica, donde están las quebradas y los ríos, y luego el otro suelo de proteger el ecosistema. ¿Qué le faltaría a este grupo? ¿Qué le faltaría a este grupo? ¿Qué cambió después de la ley 1523? ¿Qué le faltaría? Hablo de conocimiento del riesgo, un poco de reducción, un poco manejo. Hay estados de calamidad pública municipal, departamental y nacional. Nacional es desastre nacional, ok. Para cerrar, quiero hacer como una síntesis lo que hicimos y lo que me queda por hacer con ustedes. ¿Qué hicimos? Un contexto histórico de cuál ha sido la evolución de la gestión de riesgo de desastres en el país, que eso ya lo podemos contar. Podemos hablar un poco de, recapitulemos, Tumaco, Popayán, Armero, el terremoto de Armenia, el fenómeno del niño y de la niña, ley 1523. Un poco hasta ahí generar esa sensibilización.
el decreto 919, que su merced la tiene clara, y la ley 1523, que hablamos de un sistema de gestión de riesgo de desastres. Concluyo con esto. Una comunidad activa, con líderes activos, tienen autoridades activas y tienen autoridades que ustedes nos llevan arriados. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una comunidad tranquila, callada, pasiva, es como el agua de los estanques. Es como el agua de un estanque. Quieto. Nosotros necesitamos comunidades como los ríos de cordillera, vivas, activas, que nos increpen, que nos ayuden a mejorar. Eso es como si a mí nadie me dice, oiga, venga, exprésese, venga, mejore, vea. Entonces uno piensa que está haciendo su trabajo bien. Lo valioso de estos escenarios es que ustedes nos digan en dónde debemos enfocar los recursos, y quiero ser enfático, que son finitos, son pequeños, tendremos que priorizar. Uno quisiera en gestión de riesgo de desastres tener los recursos gigantes para poder llegar y solucionar de la mejor manera. Desafortunadamente no es así. Desafortunadamente, como la plática es tan poquita, hay que priorizar y tratar de salvar la mayor cantidad de vidas, siendo lo más efectivo posible en la inversión de los recursos, buscando la manera de articular de la mejor manera posible las capacidades de la comunidad, porque yo comencé por la comunidad. Los problemas, o mejor, la solución o el tratamiento de los problemas no llega de por acá arriba, tiene que nacer de la comunidad, tiene que nacer de la comunidad. Ha sido una actividad pequeña o grande, lo importante es que la comunidad se apropie. ¿Cómo es que nosotros no nos apropiamos de nuestros canales, de nuestros cuerpos de agua, botando colchones, basura, y después del ejercicio, pues tenemos damnificados y hay que conseguir mercados y hay que hacer una cantidad de cosas, cuando no nos apropiamos de lo que tenemos que hacer, que es cuidar nuestros canales? El 15 de mayo tuvimos una situación muy grave, y con esto termino. Básicamente, y excúsenme, no quiero culpar a nadie, ni más faltaba, pero sí falta un sentido de pertenencia respecto del territorio. El niño, Diego, tú te comes un bombón y tú botas ese papel, lo botas en cualquier parte en la calle. No, ¿cierto, Diego? Porque tú eres ya un gran hombre, tú eres un pequeño gran hombre. Entonces, digamos que aquí es un compromiso compartido, la gestión de riesgo de desastres. Las autoridades, sin el vigor de las comunidades, un gran porcentaje del éxito en la gestión de riesgo de desastres, por no decir que es el 90%, ¿dónde están los problemas? En las comunidades. ¿En dónde están las soluciones? En las comunidades. Hay soluciones que, si bien es cierto, algunas cruzan por una inversión de mucho dinero. Hay otras soluciones que cruzan por articular lo que ya tenemos en diferentes secretarías, por articular la misma comunidad, y si no podemos finalmente controlar una situación de riesgo, pues nos capacitamos, nos entrenamos y salimos pitados cuando tengamos que salir pitados, porque es algo que ya no podemos remediar. Lo que me queda claro es que las comunidades, si bien es cierto no se pueden dar todas las soluciones, pero lo que queremos en la comunidad es acción, grande o pequeña, pero acción. Y con esto me despido y te doy la palabra agradeciéndoles inmensamente, y mañana quedamos comprometidos. Tarea. Vean la película de Armero. Perfecto, tarea, ver la película de Armero, y van a escribir en su cuaderno de tareas cuáles fueron los desaciertos de esa situación, los desaciertos. ¿Listo? Esa es la tarea. Mañana reviso tarea, porque mañana llegamos, mañana buscamos, mañana es desaciertos. La tarea mañana, hacemos la tarea y nos sentamos a construir estrategias comunitarias para la gestión de riesgo de desastre. ¿Qué hacer? En conocimiento, reducción, en manejo. ¿Qué hacer desde mi comunidad? ¿Qué tenemos que priorizar? Eso, cuando yo les dije que ustedes nos iban a ayudar a nosotros a hacer mejor nuestro trabajo.